Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria y previo acuerdo de las comisionadas presentes, fui electa para presidir esta reunión de trabajo. Por tal motivo y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del reglamento interior vigente de este órgano garante, solicito a la licenciada Elide Moreno Cáliz, directora jurídica de Asuntos Jurídicos y de Protección de Datos Personales de este instituto, para que realice las funciones de secretaria ejecutiva y dé a conocer la lista de asistencia y verificación de quórum. Gracias, comisionada presidente. Como lo solicita, procedo al pase de lista. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado José Manuel Argáez de los Santos. Ausente. Existe quórum, existen 2 asistencias y una inasistencia, por lo que existe quórum para sesionar. Muy bien, les pido a los presentes ponernos de pie. Al existir quórum y siendo las 14:10 del día 19 de enero de 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Podemos sentarnos. Gracias. Solicito a la Secretaria Ejecutiva en funciones de lectura al orden del día. Gracias, comisionada presidente. El orden del día para esta sesión ordinaria número 3 es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Número 2, instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2018. 5, proyecto a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1714/2017-P1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 5.2, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1717/2017-P1, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. 5.3, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1720/2017, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 5.4, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1723/2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 5.5, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 1726/2017 de la ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. 5.6, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1729/2017, ponencia 1, promovido en contra de el H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 5.7, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1732/2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. 5.8, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1735/2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. 5.9, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI 1739/2017, ponencia 1, promovido en contra de el H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 1738, ¿verdad? Sí, 1738. Muy bien. 5.10,
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI, diagonal 1741, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 5.11, discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión RRDAI 1744, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 5.12, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1747-2017, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 5.13, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 1750, diagonal 2017, ponencia 1, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 5.14, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI, diagonal 1753, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 5.15, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI, diagonal 1756, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 5.6, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1762, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. 5.17, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI, diagonal 1765, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Muy bien. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 6.1, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI, diagonal 1648, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco. Perdón, es 1646. 1646, sí. 6.2, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI, diagonal 1667, diagonal 2017, ponencia 2, y sus acumulados 1673, 2017, 1679, 2017, 1685, 2017, 1691, 2017, 1697, 2017, 1703, 2017 y 1709, 2017, todos ellos de la ponencia 2. Todos en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 6.3, discusión y aprobación en su caso del proyecto de aprobación del recurso de revisión número RRDAI 1715, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, del estado de Tabasco. 6.4, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 1727, diagonal 2017, promovido en contra de la Secretaría de Salud. 6.5, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1730, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 6.6, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI 1736, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 6.7, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI, diagonal 1742, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. 6.8, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI, diagonal 1745, diagonal 2017, ponencia 2,
promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.9, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1743 o 48, 48, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. 6.10, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1754, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.11, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 1757, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. 7, proyectos a cargo del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Secretaria Ejecutiva, le solicito dispense la lectura de este punto del orden del día ante la ausencia del comisionado presidente. Como usted indique, presidente. Punto número 8, asuntos generales, y 10, clausura de la sesión y cita para la próxima sesión. Ok, muchas gracias. Le solicito que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que acaba de dar lectura. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, y quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Por la afirmativa. El orden del día ha sido aprobado, comisionada presidente, con 2 votos a favor, por lo que se aprueba el orden del día. Muchas gracias. El punto 4 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de enero de este año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. Y al no haberse recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta. Por tal motivo, solicito a la Secretaría Ejecutiva en funciones que en votación económica someta a consideración de este pleno la propuesta antes señalada. Sí, comisionada presidente. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de la lectura y aprobación que ha citado la comisionada y aprobación del acta que ha citado la comisionada presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Bueno, iniciamos con la afirmativa. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, en funciones de presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2018 por mayoría de votos. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Bien, continuando con el orden del día, corresponde el punto número 5, que es la presentación de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Por tal motivo, una vez que a mis compañeros comisionados les hice llegar en su momento los proyectos que elaboró la ponencia primera, presento el proyecto final de los 17 recursos de revisión elaborados en la ponencia. Bien, el primer recurso es el recurso 1714-2017. Fue interpuesto en contra de la Secretaría de Educación. El particular requirió el documento en los que se especifiquen los recursos del programa Escuela de Calidad, así como documentos que contengan la descripción detallada donde digan en qué lo han invertido. En otros datos proporcionados, abundó en su pedimento y señaló: también requerimos saber sobre el programa de escuelas seguras, en qué consiste y en qué se invierte el recurso destinado a tener escuela de calidad. Toda esta información de la Escuela José Guadalupe Concha de Nacajuca, Tabasco, toda vez que se ha solicitado que se levante la barda y no ha sido posible por falta de recursos. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad de manera inicial, en el cual le hizo saber al particular que en el caso del programa Escuela Segura ya había fenecido ese programa. Y que respecto a la documentación, conforme al Código Fiscal de la Federación, no se poseían los documentos comprobatorios del ejercicio del recurso público. El particular se inconforma ante esta determinación y en razón a ello se
presentó el recurso de revisión. Durante la substanciación de este recurso, el sujeto obligado rindió su informe de pruebas y alegatos, al que adjuntó una nueva actuación que consistió en un acuerdo complementario de información. En este acuerdo, el titular de la unidad de atención y seguimiento de proyectos especiales del propio sujeto obligado fue muy claro y señaló que durante el año 2001 a 2006 fue dotado de recursos este programa de escuela segura, escuela de calidad. Para tal fin, anexó una tabla en la que viene por cada ciclo escolar 2001-2002, 2002-2003, hasta llegar a 2006-2007, en la que se puede apreciar el monto otorgado a este programa y el monto ejercido, reiterando la postura en el sentido de que ese programa ya feneció. Y por lo que hace el documento comprobatorio, pues que se encuentran imposibilitados para entregar la información. Es todo. Bien. Procedimos a analizar este recurso de revisión, la información requerida, lo entregado, lo alegado y lo argumentado por el sujeto obligado. En primer término, como parte del criterio que ha adoptado este Pleno, es que en el rubro de otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, no es propiamente el lugar apropiado, idóneo para requerir información. Hemos señalado que el manual de usuario del sistema Infomex Tabasco establece con claridad que este rubro únicamente es para aportar mayores datos de localización, mas no para ampliar un pedimento informativo, ya que para tal efecto el particular tiene expedita la vía para poder agregar un documento adicional a lo que pudiera colocar en el rubro de descripción. Y este criterio me parece que el comité compilador tiene que recopilar qué asuntos hemos resuelto en ese tenor para emitir un criterio de este Pleno y sea del dominio público, sobre todo de los sujetos obligados, de lo que adopta el órgano garante al momento de resolver estos recursos de revisión. Pues bien, establecido lo anterior, se señaló que únicamente el análisis de este recurso iba a versar sobre el primer pedimento, a saber, documentos donde se especifiquen los recursos otorgados al programa de calidad y documentos comprobatorios en los que se acredite el ejercicio del recurso público. Dos, información. Respecto a la primera porción, se satisfizo en el tenor de que el sujeto obligado dio a conocer los montos otorgados en los años iniciales, de 2001 al 2007. En esa porción de lo entregado es correcto. Sin embargo, no aportó elemento alguno que date que efectivamente a partir de 2007 desapareció, ya que no aportó evidencia documental alguna que así lo revelara. Por lo que respecta a la segunda porción, que es los comprobantes fiscales, en materia de acceso a la información pública, para que podamos decir con firmeza de que un documento no existe, se tiene que agotar el procedimiento de inexistencia y en autos no aparece que se le hubiera otorgado intervención al Comité de Transparencia para realizar todo este procedimiento que prevé nuestro numeral 144 en relación con el 145 de nuestra ley tabasqueña. En ese tenor, se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber los lineamientos que deberá adoptar a efectos de dar atención correcta a este requerimiento. En el recurso 1717 o 1717-2017 se le requirió al Tribunal Superior de Justicia el número de personas que han causado baja en el Poder Judicial del Estado durante los años de 2013 a 2017 y que hayan ocupado el cargo de magistrados, jueces en cualquiera de sus categorías, secretarios judiciales, actuarios, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas y auxiliares de magistrados, especificando el motivo de su baja. Inicialmente, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de negación porque señaló que carece de la autorización de los servidores públicos que ostentaron esas categorías para dar a conocer ese dato. Evidentemente, ese fue el motivo de inconformidad del particular, porque atinadamente precisó en sus argumentos de que no está pidiendo ningún dato personal, está pidiendo datos cuantitativos. ¿Cuántos fueron de baja de esas categorías y el motivo de la baja? Durante la substanciación del recurso de revisión compareció la Unidad de Transparencia del ente público, al que adjuntó un acuerdo complementario de información y en este acuerdo complementario entrega lo requerido por el particular. Así tenemos que a través de
de la respuesta que anexó por parte del jefe de recursos humanos de ese ente público, se señaló que fueron 73 servidores públicos que causaron baja entre los años requeridos. También, y que esos 33 corresponden a las categorías invocadas por el recurrente, 42 renunciaron de manera voluntaria, 4 no fueron ratificados en su posición, 18 fueron jubilados, 6 se dieron de baja por procedimientos administrativos y 3 de ellos fallecieron. Como se puede advertir, esta información atiende el requerimiento informativo, porque el pedimento en particular fue genérico, no fue un desglose detallado, sino de manera genérica requirió montos, y eso fue lo que se le entregó a través del acuerdo complementario, y por ello se propone sobreseer este recurso. En el recurso 1720-2017 se requirió al municipio de Comalcalco, Tabasco, copia en versión electrónica del número de expediente abierto en contra de un ex servidor público por posibles irregularidades durante su administración pública. Bien, el sujeto obligado para atender este pedimento emitió un acuerdo de reserva, en el cual convocó al Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia emitió una resolución de reserva, se estableció las causales de reserva. Para tal fin precisó que la información relativa al número de expediente encuadraba en las hipótesis previstas en el artículo 121, fracciones sexta, octava, novena, décima y décima primera. Y por tal motivo no podía entregar la información. El particular evidentemente se inconforma por esta negativa y procedimos a hacer el análisis correspondiente. En primer lugar, advertimos que el pedimento del particular versó en obtener un dato, el número de un expediente abierto, que en la interpretación de este derecho garantista, abierto significa que está en trámite, o sea, que no está concluido. Bien, número de un expediente. El número de un expediente no puede encuadrar en ninguna causal de reserva porque la difusión de dicho número en nada afecta las defensas de debido proceso, no afecta en modo alguno el trámite del procedimiento, porque el dar a conocer este número no implica forzosamente las actuaciones. Son temas distintos y por lo tanto el número de un expediente es un dato netamente público. El hecho de que un expediente esté en trámite, esté concluido, esté la resolución dictada dentro de ese procedimiento en amparo, está pendiente de ejecutar, no ha transcurrido el plazo para interponer un recurso, en nada afecta el trámite y la secrecía de las actuaciones. Por lo tanto, es un dato de naturaleza pública. En ese tenor, revisamos las causales invocadas y en ninguna de estas causales se acreditó la existencia de los requisitos que para tal efecto disponen los numerales que están contenidos en los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información. Cada causal tiene su similar en los lineamientos y en los lineamientos se establecen los requisitos específicos para acreditar estas causales y no se acreditaron en autos. Por lo tanto, se revoca la actuación de este sujeto obligado y se le hace su conocimiento que además de que es una obligación vinculada, es un dato que está vinculado a una obligación de transparencia común, es un dato público que no afecta en nada la resolución del mismo. En el recurso 1723-2017 se le requirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de inexistencia al que le adjuntó una serie de documentos. El particular se inconforma porque considera que se le negó la información de su interés. Durante la sustanciación, nuevamente compareció el sujeto obligado y emitió anexó un acuerdo de inexistencia también con documentales. Procedimos a analizar las dos actuaciones del sujeto obligado y respecto de la primera advertimos que efectivamente emitió un acuerdo de inexistencia, pero de una solicitud totalmente distinta al folio que dio sustento a este recurso. Entonces, esa actuación no beneficia en nada a su pretensión. Por consiguiente, la segunda actuación que proporcionó a esta ponencia atiende esta solicitud y podemos advertir que se siguió el procedimiento conforme a la letra. Es decir, se convocó al comité, el comité ordenó una búsqueda exhaustiva, las áreas correspondientes emitieron sus informes, los cuales fueron uniformes y consistentes en señalar que previa búsqueda no se encontró una información. Y estas actuaciones la contrastamos con el portal de transparencia del sujeto obligado, a efecto de verificar si todas las unidades que dieron sus informes coinciden con la que aparecen en el portal de transparencia.
específicamente las enumeradas en su estructura orgánica. Y advertimos que sí hay una diferencia. 4 áreas no aparecen sus informes de respuesta y en ese tenor no podemos convalidar la actuación del sujeto obligado. Por tal motivo, se dejan firmes las actuaciones que ya existen en autos y únicamente se revoca, porque se tiene que revocar, porque tiene que convocarse al comité nuevamente para que agote la búsqueda en esas áreas que faltaron de pronunciarse sobre el particular. Por ello, se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1726-2017, se le pidió a la Secretaría de Salud quiénes son los jefes que se llevan a los trabajadores a su casa o rancho, a pinta chapia, tal cual A pintar y a chapear, ¿será? Pues ha de ser eso. Y usan las camionetas de gobierno, las camionetas para llevar alimento de borrego o de ganado. Bien, ante esta pregunta, el sujeto obligado emitió un acuerdo de prevención y dijo: clarifícame tu pedimento. El particular atendió ese pedimento y señaló: quiero que me digan a cuáles jefes se les da vehículo y se les permite llevárselos incluso en días que no son hábiles. Como podemos advertir, sí hay una variación del requerimiento. Sin embargo, el sujeto obligado la admitió a trámite. Y también, como podemos advertir, son 2 pronunciamientos en uno. Quiere saber quiénes son los jefes, o sea, conocerlos, quiénes son, a quienes se les otorga vehículo y a quienes se les autoriza llevárselo en días inhábiles. Son 2 pedimientos en uno. Bien. El sujeto obligado, a través de la Dirección de Administración, emitió una respuesta atendiendo las 2 porciones. Respecto a la primera, señaló las categorías de los jefes que tienen asignados vehículos. Y respecto a la segunda, señaló que los vehículos que circulan en fines de semana y días festivos son las ambulancias y aquellas unidades que por la operatividad relacionada con la prestación de servicios y que la población requiera, son los que circulan. Y para robustecer esa respuesta, citó una serie de preceptos jurídicos relativos a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, también y del manual. Bien, analizamos las 2 porciones y en la suplencia de la queja advertimos que el interés del particular es conocer los nombres de los jefes, no las categorías. En ese sentido, no se atendió esta porción del requerimiento informativo, y respecto a la segunda, pues tampoco aludir, y aquellas que se requieran no puede ser una respuesta terminal, es una respuesta que no dota de certeza ni atiende de manera fehaciente el derecho a saber del particular, y en razón de ello se revoca la actuación para efectos de que se entregue la información requerida por el hoy inconforme. Bien, en el recurso 1729-2017 se le repidió al municipio de Tenosique, Tabasco, las bitácoras de control de gasto de combustible del Ayuntamiento de Tenosique durante el periodo de enero de 2016 a septiembre de 2017. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que con claridad se pronunció en el sentido que las bitácoras no contienen ningún dato de carácter restringido, ni confidencial ni reservado, que es información netamente pública. Que la información consta de 7,252 fojas, que carece de personal para digitalizar, que nada más tiene un escáner, que si pone a su personal a escanearlo, pues se va a dejar de cumplir con otras funciones, y que por tal motivo modificaba la reproducción de la información a efecto de que compareciera el particular a que realice la consulta directa ante sus instalaciones. Esto fue lo que provocó la inconformidad del particular, evidentemente. Procedimos a analizar esta respuesta otorgada por el sujeto obligado. En primer momento, advertimos, tal como lo reseña él mismo, que es información pública, porque él hizo el análisis, no aportó ninguna documental que pudiéramos nosotros analizar. Entonces tenemos su palabra, que es información pública. Bien. Es factible que los sujetos obligados puedan variar la modalidad de reproducción. Es factible. El numeral 139 de nuestra ley así lo prevé y señala que los sujetos obligados tienen esa posibilidad de cambiar, pero, como hemos dicho en ocasiones, Fundado y motivado. Fundado y motivado. Se deberá fundar y motivar la necesidad. Esto que invocó el sujeto obligado de decir que no tiene personal, que lo va a distraer, que tiene un escáner, no es razón suficiente. No es razón suficiente para restringir
y obligar al particular a que acuda a sus oficinas y perdiendo el derecho al anonimato que tiene, porque así lo prevé nuestra Constitución Federal, que sin acreditar interés subjetivo yo puedo pedir la información y tengo el derecho a que me la entreguen, no podemos atentar con ese derecho humano de acceso a la información y obligarlo a asistir porque implica más trabajo. En ese sentido, se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que funde y motive y justifique. Ha pasado en otros sujetos obligados, yo recuerdo un asunto del CECITE, que le pidieron más de, me parece como 400,000 hojas, era un número considerable, y ellos sí cambiaron la modalidad y fue convalidada la actuación, pero hay un dictamen, porque ellos dijeron que digitalizar, ellos tenían rentado su equipo de digitalización, y cada digitalizada cuánto le costaba. Digitalizar el monto total, cuánto implicaba, y dentro de su presupuesto de egresos no había una partida específica para ello. Hubo un dictamen específico, o sea, hubo evidencia documental. Convocaron al Comité también de Transparencia para validar esa postura. Le dieron mayor fuerza a su determinación y por ello fue factible convalidar la actuación. Pero en este caso, de manera unilateral, se precisa que ante la carga de trabajo no es factible proporcionar y evidentemente no es así la atención de una solicitud. Por lo tanto, se revoca este recurso. En el recurso 1732 se le pidió a la Secretaría de Salud, de igual forma, todos los resguardos de todos los vehículos de esa dependencia, incluir aquellos que no son propios y se utilizan para las labores de esa dependencia. Todos los resguardos, todos sabemos, los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo, que un resguardo es un documento mediante el cual la autoridad administrativa, la autoridad de que se trate, le entrega a un servidor público mediante oficio, le asigna un vehículo para el uso de sus funciones oficiales. En este documento existe una serie de datos públicos, por cierto. ¿Por qué? Porque viene el nombre del servidor público, el tipo de vehículo, la categoría del servidor público, etcétera. Pero también viene el dato relativo, en algunas ocasiones, al número de motor o número de serie. Hemos dicho en sesiones pasadas que estos datos pueden ser utilizados para legitimar vehículos que son obtenidos de manera ilícita. Y en ese sentido, es un dato que debe ser de naturaleza restringida bajo la modalidad de reserva. Si se tratan de vehículos arrendados, vehículos que no son propiedad del sujeto obligado y los tienen arrendamiento, estamos hablando que es un dato de un particular, porque a través de ese dato se puede obtener la identificación de este particular. En ese sentido es un dato confidencial. Entonces tenemos que el pedimento del particular versa sobre dos aspectos, siendo la misma materia informativa el requerimiento, sin embargo hay dos tipos de actuaciones. Dato de naturaleza reservada tratándose de vehículos propiedad del sujeto obligado y dato de naturaleza confidencial tratándose de vehículos particulares. Bien, el sujeto obligado dijo como respuesta que la información constaba de 1,700 fojas. Entregaba 20 resguardos y que se los ponía a disposición del particular. Y que las demás tendría acceso al particular siempre y cuando los pagara, porque ya una vez que los pagara se iba a ver la clasificación de la información. El procedimiento de clasificación de la información es previo, no es posterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, después del análisis correspondiente, advertimos que la actuación no fue la idónea, se revoca este acuerdo de disponibilidad, máxime que al revisar dijo el sujeto obligado que eran 20, nosotros advertimos que son 12 resguardos únicamente, y en esos resguardos está el número del motor, número de serie de estos vehículos, lo que soslayó el sujeto obligado, no lo advirtió. Por tal motivo se tiene que convocar al Comité de Transparencia para efectos de que se pronuncie sobre el tema, siguiendo las directrices precisadas en este proyecto. Bien, en el recurso 1735 se le pidió también a la Secretaría de Salud el listado de personas beneficiadas por municipio con los programas de salud en 2017. Este tema ya fue resuelto en la sesión pasada, le correspondió a la ponencia 3. Es similar la respuesta, el sujeto obligado señala que no tiene listado de beneficiarios, porque no atiende a población abierta y no tiene relación. El particular se inconforma porque no le entregaron, lógicamente, lo pedido. Nosotros procedimos a analizar y revisamos su portal de transparencia, específicamente el artículo 76 de la obligación de transparencia común.
descrita en la fracción 38, y encontramos que el sujeto obligado tiene listado 31 programas sociales. Dentro de esos programas sociales se encuentra prevención y control del paludismo, control de la rabia, programa de brucelosis, salud de infancia y adolescencia, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente que dentro de estos programas sociales deben existir datos que no es factible dar a conocer, sobre todo datos de menores de edad, que como hemos dicho, debe privilegiarse el interés superior de los menores, niños, adolescentes, ¿no? Y puede también verse datos que a pesar de que sean personas mayores de edad, al ser un tipo de programa social específico, no podremos dar a conocer su nombre porque entonces estaremos revelando un dato de salud y tampoco es factible difundirlo si no tenemos la autorización de los titulares de la misma. Por ejemplo, hay un programa beneficiario de cirugías de cataratas, ¿no?, que sea gratuito, y yo no puedo dar a conocer el nombre de la comisionada Leida y la catarata porque estoy dando a conocer el estado de salud de la comisionada sin tener el consentimiento para ello. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Convocar al comité de transparencia para que en una sesión colegiada confirme la restricción de ese dato, precisamente porque se daría a conocer un estado de salud, máximo si no se cuenta con el consentimiento correspondiente. En ese tenor se revoca la actuación del sujeto obligado. Bien, tengo un grupo de recursos que son en contra de Emiliano Zapata y los quiero decir de manera conjunta porque el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta. Entonces, el resultado va a ser igual en todos los proyectos. Ese recurso 1738, 1741, 1744, 1747, 1750, 1753 y ya. Son varios. Estos 6 recursos, 6. El sujeto obligado no dio respuesta a las solicitudes. En el primero se le pidió copia escaneada de todos los recibos firmados de pagos y compensaciones de aguinaldos que haya recibido el presidente municipal durante el año 2016. Hemos dicho que los recibos de pago es información parcialmente pública, se tiene que proporcionar al particular siempre y cuando se atesten los datos personales, como pueden ser el registro federal de contribuyentes, deducciones personales, la RFC, inclusive el número de empleado del servicio social. Por lo tanto, es fundado el alegato y se tiene que entregar la información a través del Comité de Transparencia. En el recurso 1741 le pidieron la declaración patrimonial de inicio de cada uno de los asesores. También hemos reseñado ampliamente en sesiones pasadas que es información de tipo parcialmente pública y para su difusión se requiere forzosamente su difusión en versión pública se requiere forzosamente el consentimiento previo, informado, expreso y por escrito de los servidores públicos correspondientes. En el proyecto se le hace saber todo el mecanismo que deberá adoptarse. En el 1744 se le pidió la nómina completa también de todo el personal de ese ayuntamiento del mes de febrero de 2017, que incluya todas las percepciones. También hemos señalado en sesiones anteriores que la nómina es un documento que es factible de proporcionarse en versión pública, para el cual deberá observarse todo el procedimiento de clasificación de la información como confidencial. En el 1747 también se le pidió aquí el perfil académico de cada regidor del ayuntamiento. Esa es una pregunta que ya la comisionada Leida en sesiones anteriores ya dio a conocer. Se hizo un estudio similar al proyecto que se aprobó en su momento de la comisionada, en el sentido de que se analizó el marco jurídico que rige los requisitos que debe reunir un aspirante regidor. Y aquí encontramos que la Constitución de nuestro Estado, la Ley Orgánica de los Municipios, la Ley Electoral, el Código Electoral del Estado de Tabasco y la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco no establece como un requisito indispensable que para poder aspirar a tener esta posición se requiera tener un perfil académico específico. En ese tenor, al no existir esa disposición que obligue a poseer la información, es factible que dentro de sus archivos el sujeto obligado no lo posea, pero tiene que dar una respuesta. Caso, pues hubo silencio, ¿no? Entonces se tiene que pronunciar. Si de manera proactiva posee y lo quiere dar, pues adelante, no afecta en nada, pero es evidente que puede emitir un acuerdo de disponibilidad en sentido negativo, como le hemos dicho, en aquellos casos donde le doy respuesta, pero digo que no lo poseo, por no existir la obligación. En el 1750 le pidieron la copia de la póliza de seguro de todos los vehículos propiedad de ese ayuntamiento, al igual que los casos anteriores. Se hace el análisis de la naturaleza de la información y se señala que es parcialmente pública porque puede poseer el número de motor, número de serie, incluso el número de póliza, y son datos que deben ser restringidos.
En el 1753 se le pidió también a este municipio la bitácora de uso de todos los vehículos propiedad de este ayuntamiento durante el año 2016 hasta la presente fecha, en especial los autobuses de la Casa de la Cultura de este municipio. Igual no hubo respuesta, es fundado, se revisó el sistema Infomex, no hay respuesta. Se analizó la naturaleza de la información y al igual que en los casos anteriores que vimos de la bitácora, es información parcialmente pública y se le explica en ese proyecto qué debe hacer para comprender. Bien. En el recurso 1756 se le pidió al ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco lo siguiente: copia en versión electrónica del documento por medio del cual el presidente municipal de ese ayuntamiento solicitó al C. Gustavo Ferrari su apoyo para elaborar el discurso del día 20 de noviembre y las fechas con las que ha solicitado otros apoyos. Bien, la unidad de transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó el escrito asignado por el secretario particular de ese sujeto obligado, quien de manera directa señaló que no cuenta con el documento. El particular se inconformó porque considera que se le restringió la información. Durante su informe de pruebas y alegatos, el sujeto obligado defendió su respuesta y anexó una nueva actuación que no se trató de un acuerdo, sino de un oficio, firmado nuevamente por el secretario particular. En este oficio, el secretario particular fue muy claro, fue más claro que inclusive en su primera respuesta, ya que señaló que no se cuenta con el documento requerido en los archivos del presidente municipal, en virtud de que dicha solicitud se realizó verbalmente, por lo que no existe documento alguno. Esta respuesta sí atiende al pedimento informativo, pero no se le hizo el conocimiento al particular. En esa razón, se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que proporcione esa respuesta que sí atiende los parámetros del requerimiento informativo. En el recurso 1762 se le pidió a la Secretaría de Salud el listado nominal de trabajadores y monto erogado para cada caso durante todo 2017, desglosado por mes respecto a la partida compensaciones y da a conocer el número de la partida. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le dijo que podría darle la información siempre y cuando pagara previamente los costos, porque esa información tiene que ser clasificada. Nuevamente, se condiciona el pago de la reproducción de la información antes de hacer el procedimiento de clasificación, lo cual evidentemente es contrario a lo que dispone nuestra norma tabasqueña. Se le hizo saber al particular que la información constaba de 11,340 hojas, que tomando en consideración que la UMA o la unidad de medida de actualización vigente en la fecha de la presentación de la solicitud tenía un valor de 75.49 pesos diarios y de acuerdo al artículo 70 de la Ley de Hacienda dispone que la reproducción de una hoja simple es de 0.01 unidades, 0.1 unidades de medida de actualización. Multiplicamos 0.01 por 75.49, resulta que cada hoja tiene un costo de 75 centavos, que multiplicados por los 11,340 pesos hace un total de 8,505 pesos, que es lo que tiene que pagar el particular para obtener la información de su interés. Es válido, es factible. Si tiene datos personales, es válido variar la modalidad de reproducción porque los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación así lo prevén. Para poder testar un documento hay que fotocopiarlo, hay que reproducirlo en copia simple para hacer el testado siguiente. Pero tiene que haber un pronunciamiento del Comité de Transparencia. Tiene que ser previo a la determinación de cobrarle al particular y no posterior. En ese sentido, se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que realice el procedimiento que marca nuestra norma. Y por último, el recurso 1765-2017 también fue en contra de la Secretaría de Salud. Se le requirió cuáles son las claves y nombres del medicamento del cuadro básico que no tiene surtidas o en existencia. El secretario declaró que tienen el 80%. Yo quiero conocer las claves y nombres de medicamentos del 20% que no tienen. Como se puede advertir, el particular alude a una entrevista sin dar mayores datos. Puede ser que exista o no existe esa entrevista, no da mayores datos. El sujeto obligado atiende esta solicitud, entonces tiene el imperativo de pronunciarse sobre el pedimento del particular. Y en ese tenor, emite un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó un oficio asignado por el subdirector de Recursos Materiales, quien precisó que la información es pública y se proporciona en documento adjunto lo requerido por el particular. Pero hubo un detalle, no adjuntó la respuesta. Sentido, pues no está atendiendo el pedimento y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que
pues le entregue la información que pidió el particular, en el entendido que deberá pronunciarse sobre lo que pidió el particular, porque así fue admitida la solicitud de información. Y con ella termina la presentación de los proyectos de la ponencia primera, y por ello solicito a la Secretaría Ejecutiva en funciones se sirva a someter a la consideración del Pleno los sentidos de estos proyectos dados a conocer. Se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados con anterioridad. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaría Ejecutiva. Bien, continuando con el orden del día, seguimos con el número 6, el punto número 6, que se refiere en los proyectos de resolución de la ponencia 2, a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, a quien se le concede el uso de la voz para dar a conocer sus propuestas. Adelante, comisionada. Con su venia, comisionada presidenta, me permito dar a conocer el sentido de la resolución de la siguiente manera. El recurso de revisión 1646 en contra del DIF Tabasco se sobresee el 1667 y sus acumulados 1673, 1679, 1685, 1691, 1697, 1703 y 1709 en contra la Secretaría de Planeación y Finanzas se revoca. El recurso de revisión 1715 en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez se modifica. El 1727 en contra de la Secretaría de Salud se desecha. El 1730 contra la Secretaría de Educación se sobresee. El 1736 en contra el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez se confirma. El 1742 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundado. El 1745 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundado. El 1748 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundado. En 1754 en contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundado. Por último, en 1757 en contra la Secretaría de Desarrollo Social se revoca. Me permito dar a conocer el recurso de revisión 1754, en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Pues básicamente la solicitud de información pues es casi toda pública. Solicita la ubicación de la unidad de transparencia y acceso a la información de ese ayuntamiento, nombre, currículum vitae del director de esa área y horarios de atención al público. Evidentemente aquí pues estamos detectando que hay un silencio por parte de este sujeto obligado. En los casos expuestos por la comisionada no hay ningún tipo de respuesta. Vemos la naturaleza de la información y bueno, es una obligación de transparencia divulgar en el portal de transparencia no solo la imagen del servidor público, la ubicación de dónde está la unidad de transparencia, evidentemente el correo electrónico, los horarios de atención, por supuesto el currículo vitae es parte de las obligaciones de transparencia y efectivamente en el currículo puede existir datos personales que el Comité de Transparencia tendría que testar, pero también el horario y el área de atención al público pues es evidentemente público. De tal manera que se declara fundado en este sentido el recurso expuesto. En el siguiente recurso de revisión, el 1730, solicitaron a la Secretaría de Educación, requiero el oficio de permiso administrativo o licencia con goce de sueldo o licencia sin goce de sueldo que fue otorgado por el secretario de Educación para faltar a sus labores como subsecretario de Educación Básica al profesor Antonio Solís Calvillo, para asistir al Consejo Estatal del PRD el día 3 de noviembre del 2017. Efectivamente hay un acuerdo de disponibilidad, haciendo el análisis de la información, vemos que desde la solicitud da las opciones, la disyuntiva, ya sea el permiso administrativo o la licencia con goce o la licencia sin goce.
En este caso, el sujeto obligado, bueno, se fue por la primera opción, que además es válida, y da a conocer precisamente el documento mediante el cual el servidor público hizo la solicitud de permiso argumentando asuntos de carácter personal. Sin embargo, en la sustanciación también del recurso de revisión, se hizo llegar una circular donde se decía que, pues evidentemente por la fecha, era un día inhábil. Por lo tanto, el requerimiento informativo pues se cumple y por eso se sobresee el recurso de revisión. Tenemos el siguiente recurso de revisión, el 1736, donde solicitan al ayuntamiento el siguiente cuestionamiento. ¿El presidente municipal se va a reelegir en el 2018? En una primera posición de este sujeto obligado, pues dice ahí, hace una interpretación y dice que es una pregunta frívola. Sin embargo, ellos tenían también la posibilidad de poder orientar. Sin embargo, la pregunta es muy clara, prevenir, porque no hay una expresión documental, sino es una consulta. Pero además, en el análisis que ellos hacen, efectivamente, tanto en la ley electoral como en la Constitución, viene el procedimiento del proceso de reelección. Y ellos hablan que es una decisión que en su momento procesal oportuno habrá de valorar el presidente municipal y que pues no se puede pronunciar por un hecho futuro incierto, pero lo peor, en materia electoral, hacer un pronunciamiento siendo servidor público cae en el supuesto de actos anticipados de campaña. De manera tal que la postura de este sujeto obligado se convalida y por lo tanto se confirma la actuación del sujeto obligado. Con esto, comisionada, doy cuenta de los asuntos a mi cargo en la ponencia 2. Bien, muchas gracias, comisionada Leida. Bien, solicito a la Secretaría Ejecutiva, una vez escuchada la exposición realizada por la comisionada Leida, le solicito que requiere la votación del sentido de los proyectos. Sí, comisionada presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, continuando con el desahogo de la orden del día, tenemos que el punto 8 se refiere a asuntos generales, punto 7, yo creo, ¿no? 8. Bueno, el punto que sigue. Asuntos generales. Comisionada Leida, ¿desea hacer uso de la palabra? No, comisionada. Bien, yo sí quiero hacer uso de la palabra. Okay. Y bueno, para presentar una propuesta de punto de acuerdo, como pudimos darnos cuenta, en la ponencia de la comisionada Leida se resolvieron 4 proyectos relacionados con el municipio de Emiliano Zapata. En el caso de la ponencia de mi cargo fueron 6 recursos también instaurados en contra de ese municipio y en los 10, en suma, en los 10, hubo silencio. No hubo respuesta, no hubo actuación del sujeto obligado. Para resolver estos recursos, las secretarias de Estudio y Cuenta tuvieron que revisar el respectivo portal de transparencia de este sujeto obligado y encontramos que trae una leyenda en donde el titular de la unidad señala que está en mantenimiento este portal desde el mes de noviembre de 2017. Momentáneamente podemos atender que está en mantenimiento, pero ya tenemos casi 3 meses sin portal de transparencia, sin estrados. No, el ejercicio del derecho de acceso a la información es de orden público. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se puede detener. No se puede detener ante alguna inconveniencia de tipo técnico, presupuestario, económico, etcétera. En ese sentido, solicito a este Pleno que se apruebe un exhorto al titular del sujeto obligado de este ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata para que, en cumplimiento a nuestra norma tabasqueña en materia de transparencia y acceso a la información, específicamente lo relativo a los numerales 67, que habla de la obligación de contar con un portal, 70 también,
y relativo también al artículo 132 que habla de la obligatoriedad de contar con estrados, se le requiera para que en un plazo de 3 días se pronuncie y nos indique las razones por las cuales no está activo, vigente, el portal correspondiente, a fin de dar cumplimiento a estas dos grandes obligaciones, que significa obligación de transparencia relacionada con el derecho de acceso a la información. Esta facultad del órgano garante de poder requerir a un sujeto obligado se sostiene en lo señalado en el artículo 45, que establece cuáles son las facultades de ese instituto, específicamente la fracción primera, que alude a que tenemos la obligación de vigilar el cumplimiento de esta norma, al igual que la fracción cuarta, que se refiere específicamente a establecer los plazos para rendir informes, que en este caso sería de 3 días hábiles. Por tal motivo, Secretaría Ejecutiva, solicito que en votación nominal someta a consideración esta propuesta que acabo de realizar. Sí, comisionada presidente. En votación nominal se consulta si se aprueba, si se está por la afirmativa o por la negativa del punto de acuerdo expuesto por la comisionada presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. La propuesta hecha por la comisionada presidente ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias, Secretaría Ejecutiva. Bien, al ser una sesión general y no haber más asuntos que tratar, solicito a los presentes que nos pongamos de pie por haberse agotado el orden del día. Bien, siendo las 15:05 del día 19 de enero de 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Les convoco para la próxima sesión, que también será de carácter ordinario, que se llevará a cabo el próximo 26 de enero a las 14 horas en este mismo lugar. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.